La materia oscura del universo, retos y perspectivas. Un ensayo de A. Vázquez González y T. Matos, Departamento de Física, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN. Entender la naturaleza de la materia oscura es uno de los retos más importantes de la física actual. En este trabajo se da una introducción didáctica a este tema, haciendo énfasis en los resultados observacionales que dan sustento a la existencia de la materia oscura. Se platica de los candidatos a este tipo de materia, de sus ventajas y problemas, además de las perspectivas inmediatas para entender su naturaleza. Introducción. En los últimos años se ha vivido una revolución silenciosa en el conocimiento humano. El descubrimiento de que la inmensa cantidad de objetos estelares tan solo contribuyen al 4% del total de la materia en el cosmos, mientras que el 96% restante es de naturaleza aún desconocida. Ha cambiado completamente nuestro paradigma sobre lo que pensamos es el universo, su evolución y desarrollo. Este 96% de materia exótica se compone de un 73% de materia gravitacionalmente repulsiva denominada energía oscura, además de un 23% de materia con carácter gravitacionalmente atractivo, comúnmente llamada materia oscura. En los últimos años, una gran cantidad de científicos se han concentrado en analizar decenas de hipótesis sobre la posible naturaleza y origen de estas componentes tan extrañas. Sin embargo, con resultados no del todo satisfactorios, el misterio hasta ahora permanece. El estudio de la materia oscura y sus posibles candidatos son los principales objetivos a tratar a lo largo de este trabajo. La materia oscura fue propuesta por primera vez en la década de los 30 como un componente especulativo del universo. Hoy en día ya es considerada como un ingrediente vital para el cosmos, 6 veces más abundante que la materia ordinaria, una cuarta parte de la densidad total y del componente principal para la formación de estructura en el universo. Durante más de 72 años han existido numerosos intentos por describir su composición. Sin embargo, a pesar de que hasta ahora no se ha determinado completamente su naturaleza, se asume que está constituida por partículas subatómicas que interactúan débilmente. De esta manera, la dinámica de estructura a gran escala es consistente con las observaciones actuales. Algunas partículas candidatas a materia oscura se discutirán con particular énfasis, como es el caso de neutrinos masivos, el axión, partículas masivas con interacciones débiles, WIMPs, partículas supersimétricas que incluyen
El neutralino, una partícula predicha por la extensión mínima supersimétrica del modelo estándar de partículas, entre otros. Por otro lado, el desarrollo de nueva tecnología y la construcción de experimentos altamente sofisticados nos conduce a pensar que estos años son cruciales para saber si algunos de estos candidatos se desecharán o permanecerán como tales. En particular, el año 2008 se torna especialmente interesante. A partir de mediados del año iniciará su funcionamiento el LHC, el acelerador de partículas del CERN, en donde se tendrá que ver la supersimetría. Si esta no se observa, podremos desechar las partículas supersimétricas como candidatos a materia oscura. También están corriendo otros experimentos como Antares, Amanda, Dama, etc., que aunque son experimentos para detectar neutrinos, tienen una componente para detectar los WIMPs. Se espera que este año a lo más den resultados de su detección. El modelo que se ha convertido en la teoría estándar para la formación de estructura es el de materia oscura fría, CDM. Sus predicciones se encuentran en concordancia con los datos a grandes escalas, MPC, así como en diversas explicaciones sobre las propiedades de las galaxias y cúmulos de galaxias. Sin embargo, a pesar de los grandes éxitos del CDM, este presenta discrepancias con escalas menores, KPC. Una de ellas se debe a que los perfiles de densidad predichos por los CDM tienen un aumento abrupto en la densidad central en contraste con las curvas de rotación observadas en galaxias pequeñas. Otro problema que presenta el CDM en pequeña escala se basa en simulaciones numéricas. Estas predicen la existencia de un número muy elevado de halos pequeños orbitando alrededor de estructuras mayores, por ejemplo la Vía Láctea, contrariamente al número de galaxias satélites observadas localmente. Existen varias propuestas para resolver o al menos darle la vuelta a estas inconsistencias. Sin embargo, no existe un consenso sobre si éstas resuelvan completamente el problema, como se mencionará más adelante. Para tener mejor entendimiento sobre la dinámica del universo sin tener que recurrir a la materia oscura, han surgido diversas propuestas basadas, por ejemplo, en modificaciones a la teoría de Einstein o en particular a la dinámica de Newton-Mond, dimensiones extras o simplemente modelos soportados por un mejor entendimiento de la física de la formación de galaxias, los cuales hasta ahora no han sido del todo exitosos. Primeras evidencias. La mayoría de los astrónomos, cosmólogos y gente dedicada al estudio de la física de partículas están convencidos de que al menos el 23% del total de la masa del universo es
algún tipo de materia no luminosa. Esta última, conocida comúnmente como materia oscura. Los primeros signos de la existencia de este tipo de materia aparecieron con los estudios de los movimientos celestes realizados durante la década de los 30. Uno de ellos, encabezado por el astrónomo contemporáneo Ernest Julius Opic, 1922, cuyo trabajo se enfocaba en el análisis de diversos modelos para la distribución de masa en galaxias, basándose en estudios. Opic concluyó que la galaxia Andrómeda debía contener más masa que aquella detectada visualmente, pero que interactúa con su entorno solo gravitacionalmente. Sin embargo, Opic no contaba con ninguna referencia sobre el problema con el que se enfrentaba y por tanto él concluyó que los resultados arrojados eran tan solo errores. Más tarde, el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort examinó la cinemática de las estrellas en las regiones limítrofes de la Vía Láctea. Oort calculó la cantidad de masa necesaria en la galaxia de tal manera que las estrellas se mantengan gravitacionalmente en sus órbitas. Además, con un método independiente estimó la masa real del total de las estrellas interiores. Comparando ambos resultados, él concluyó que la dinámica presentada por la Vía Láctea solo puede ser explicada si ésta contiene un 200% de masa superior a la materia luminosa. En 1933, el astrofísico Fritz Zwicky, basándose en el número de estrellas y su brillo, examinó la dinámica interna del cúmulo de galaxias, Berenice. Zwicky estimó la masa de las galaxias que componen este cúmulo y de esta manera calculó las velocidades correspondientes a las galaxias en movimiento. Con esto, él proporcionó la evidencia de que la masa luminosa en el cúmulo de Coma era mucho menor que el total de la masa necesaria para mantener a las galaxias unidas gravitacionalmente. Zwicky fue el primero en plantear la existencia de la materia oscura como algún tipo de materia faltante que no había sido detectada y a su vez proveería suficiente masa y gravedad para mantener el cúmulo unido. A pesar de las numerosas contribuciones de docenas de científicos, el tema de la materia oscura no fue considerado seriamente sino hasta 1977, cuando el trabajo de investigación de la astrónoma Vera Cooper-Rubin indicó que las galaxias, para ser estables, requieren de una cantidad mucho mayor de masa que la observada. Ella descubrió esto midiendo la velocidad rotacional de las estrellas cerca del centro de las galaxias. Se pensaba que éstas rotaban de manera análoga al sistema solar, en el cual los planetas exteriores rotan más lentamente que aquellos cercanos al Sol. De hecho, ella encontró que la velocidad rotacional de las estrellas que componen a las galaxias espirales no disminuye en las regiones cercanas a sus límites. En nuestra galaxia, la Vía Láctea,
Las estrellas se mueven a través del espacio a 240 kilómetros por segundo aproximadamente, sin importar el lugar en que estén situadas. Esto es, las estrellas cercanas al centro de la galaxia y las estrellas lejanas localizadas en los brazos de la espiral parecen moverse a la misma velocidad. Esta velocidad no era la esperada si se calculaba considerando solo la atracción gravitacional. La presencia de este tipo de materia en galaxias espirales fue la explicación más plausible para justificar la irregularidad en las curvas de rotación de estas galaxias. Materia oscura en pequeñas escalas. Para calcular las velocidades de rotación de las estrellas o nubes de hidrógeno localizadas en las afueras de los centros galácticos, es suficiente con emplear correctamente la teoría de gravitación de Newton. Esto se debe a que los campos gravitacionales involucrados en este tipo de fenómenos astrofísicos son tan débiles que no es necesario acudir a la teoría de la relatividad general. Utilicemos como ejemplo nuestro sistema solar. Consideraremos un planeta localizado a una distancia promedio r al centro del Sol. Si el planeta se encuentra en su órbita de manera estable, la ley de Newton implica un equilibrio entre la fuerza centrífuga y la fuerza gravitacional dado por b al cuadrado de r sobre r igual a gm de r sobre r al cuadrado, donde b de r es la velocidad orbital promedio del planeta y m de r es la masa total localizada dentro de la órbita. Por lo tanto, b de r es igual a la raíz de gm de r sobre r. En este caso, la masa total m de r dentro de la órbita se estima principalmente por la masa solar, igual a 1.989 por 10 a la 30 kilogramos, como se espera. V de r disminuye con un incremento en la distancia r. Esto es, cuando mayor es la distancia de r, más débil es la atracción solar, por tanto la velocidad orbital decrece. Plutón, 100 veces más lejos que Mercurio, se desplaza 10 veces más lento. Para las galaxias la situación es muy parecida. Las estrellas giran en torno al centro galáctico, lo que les permite compensar la atracción del campo gravitatorio producido por la masa concentrada en el interior y de esta manera evitar el colapso en el núcleo central. Si la galaxia tiene una distribución de masa que puede aproximarse como esférica o elíptica, la ecuación puede utilizarse como una buena estimación. Además, si la distribución de masa se encuentra concentrada en la parte visible de la galaxia, uno esperaría que v de r tiende a infinito sobre raíz de r para distancias lejanas al centro de la galaxia. Sin embargo, las observaciones indican otra cosa. Los astrónomos, por medio del
del efecto Doppler observan que esta velocidad se mantiene prácticamente constante alrededor de 100 a 200 kilómetros por segundo, lo que implica curvas de rotación aproximadamente planas. Esto es, estrellas alejadas del centro de la galaxia giran con la misma velocidad orbital que estrellas próximas, siendo que la distribución de materia luminosa nos indica que entre más alejada esté la estrella del centro de la galaxia, su velocidad debe de caer como 1 sobre raíz de r. Aún más, esta planicidad nos dice que para distancias lejanas externas a la parte visible de la galaxia, m de r sobre r generalmente es igual a una constante, lo que implica m de r que aumenta linealmente con r, así sugiriendo fuertemente que las galaxias se encuentran inmersas en una estructura gigantesca formada por algún tipo de materia luminosa aún desconocida, un halo de materia oscura mucho más grande que la misma galaxia. ¿De qué está hecha la materia oscura? Con el paso de los años se han extendido las observaciones del cosmos y son cada vez más precisas las que muestran la existencia de la materia oscura. Esta no solo se agrupa con la materia estelar formando halos galácticos, sino que también existe como densidad de fondo en el universo entero. Además, el problema no solo es explicar las curvas de rotación, sino también es descifrar la naturaleza de este tipo de materia. La búsqueda de esta solución proporciona una importante relación entre los físicos de partículas y los cosmólogos. Esto se debe a que las partículas elementales son los principales candidatos viables a materia oscura en el universo. Estas partículas son necesarias para explicar la formación de estructura. Hasta ahora, lo único que sabemos acerca de la materia oscura es que interactúa con su entorno solo gravitacionalmente, prácticamente no colisiona con otras partículas, no absorbe ni emite luz. En lo que sigue vamos a revisar algunos de los posibles candidatos a materia oscura. Materia oscura fría. En la actualidad los cosmólogos materia oscura fría. En la actualidad los cosmólogos favorecen un modelo en el cual las partículas de materia oscura son de larga vida, frías y no colisionan, llamado modelo de materia oscura fría. Larga vida significa que el tiempo de vida debe ser comparable con la edad presente del universo, alrededor de 14 billones de años. Fría se refiere a las partículas que son no relativistas en el momento en que éstas dejan de interactuar con el resto de la materia y por tanto al inicio de la época de materia dominante, de tal forma que ellas pueden agruparse gravitacionalmente, mientras que sin colisión se refiere a que la sección transversal de interacción entre partículas, materia oscura y materia ordinaria es muy pequeña, tanto que puede ser despreciable para densidades encontradas en halos de materia oscura.
Las partículas están sujetas gravitacionalmente a otras y viajan sin impedimentos en órbitas de halos como un amplio espectro de excentricidades. La idea de la formación de estructura que hoy se tiene es que las galaxias se agruparon primero a escalas menores que el horizonte de Hubble. Como este era mucho más pequeño en la época temprana del universo comparado con el de hoy en día, los primeros objetos que se formaron, grupos o halos de materia oscura, eran mucho menores que la Vía Láctea y mucho menos masivos, tal vez del tamaño de la órbita de la Tierra. Conforme al universo se expandió y el horizonte de Hubble creció, varios de los primeros halos surgieron y formaron estructuras a gran escala. El resultado de este proceso es la jerarquía de estructura, alcanzando hasta varios órdenes de magnitud en volumen y masa. Este modelo de materia oscura fría ha sido favorecido por varias razones. Primero, simulaciones numéricas en la formación de estructura con materia oscura fría y sin colisión están de acuerdo con la mayoría de las observaciones en la estructura del universo. Segundo, para una subclase especial de partículas conocidas como WIMP, existe una explicación natural de por qué cumplen con el requisito de abundancia. Una tercera razón es que existen candidatos con intereses específicos en los modelos de física fundamental. WIMP. Los WIMP son candidatos a materia oscura fría. Estas partículas solo interactúan gravitacionalmente con la materia bariónica. Son la variedad de partículas predichas por las teorías de unificación, la mayoría de las mismas inestables, a excepción de algunos como el neutralino. Estas se encontraban en equilibrio térmico en las primeras trillonésimas partes de segundo después del Big Bang, cuando la densidad y la temperatura era muy elevada. Después abandonaron el equilibrio con una concentración que simplemente se predice por su sección transversal de aniquilación. El proceso es el siguiente: cuando la temperatura T del universo era mayor a la masa de los WIMP, el número de densidad de estos era aproximadamente igual al de los fotones, n WIMP proporcional a T al cubo. Los WIMP se aniquilaban con sus propias antipartículas, formándose partículas más ligeras y viceversa. Cuando la temperatura disminuyó por debajo de la masa m de los WIMP y su número de densidad decayó exponencialmente como n WIMP proporcional a e elevado a m sobre t, solo la pequeña fracción de partículas ligeras tuvieron la suficiente energía cinética para crear WIMP. Como consecuencia de esto, la rapidez de aniquilación de WIMP decayó por debajo de la velocidad de expansión del universo, hasta llegar a un punto en el cual estas no se podían aniquilar
y por tanto su densidad se mantuvo constante. Siguiendo estos argumentos, la densidad de los WIMP se puede calcular con el siguiente resultado. Ohmio WIMP más o menos igual a 7 por 10 a la menos 27 centímetros cúbicos sobre segundo, y entre densidad AN B, donde AN es la sección transversal total de aniquilación de un par WIMP en el modelo estándar. V es la velocidad relativa entre los WIMP, y el numerador se obtiene usando el valor de la temperatura de la radiación cósmica de fondo, la constante de Newton, etc. Como era de esperarse, la densidad de WIMP disminuye conforme aumenta la sección transversal de aniquilación. Ahora podemos entender por qué los WIMP son buenos candidatos a materia oscura. Si la nueva partícula con interacciones débiles existe en la naturaleza, su sección transversal es la constante de acoplamiento débil. Candidatos extras. Modificaciones a la teoría newtoniana, Mond. Campos escalares. Inconsistencias en los fundamentos. El modelo estándar combinado con la idea de materia oscura fría puede ser puesto a prueba a diferentes escalas físicas. Las escalas mayores, miles de MPC, son vistas en su radiación cósmica de fondo. Las medidas en la distribución de energía y materia son hechas cuando la distribución era ligeramente uniforme y no había estructura. Después vienen las mediciones de estructura a gran escala vistas en la distribución de una gama de galaxias desde varios miles de MPC hasta varios MPC. En estas escalas la observación y la teoría son consistentes, inspirando gran confianza en un panorama general. Sin embargo, en escalas menores, desde un MPC hasta escalas de galaxias KPC y más abajo, aún existe confusión, o los resultados de las pruebas son inciertos o indican un desacuerdo con lo esperado por la teoría. Aquí hacemos una breve pausa y continuaremos con este ensayo más adelante.